Buenos días, este es el proyecto parcial 2 de termodinámica de equilibrio. Los integrantes es Julián de Jesús Esquivel, José Eduardo Ruiz, Luis Eduardo García y Joan Alvarado Zúñiga. Tenemos la diferencia entre reacciones químicas reversibles e irreversibles. Bueno, la diferencia principal es que una reacción química en la que los reactivos forman los productos y los productos no reaccionan entre ellos para volver a formar los reactivos, mientras que las reacciones reversibles están formadas por una reacción directa y otra inversa. Se presenta con dos flechas de media punta, como está aquí la ecuación, donde podemos ver cómo se representaría que una flecha está del lado derecho y mientras que la reversible tiene dos flechitas. También tenemos que ese equilibrio químico es la denominación que se hace a cualquier reacción reversible cuando se observa que las cantidades relativas de dos o más sustancias permanecen constantes, es decir, el equilibrio químico se da cuando la concentración de las especies participantes no cambia. De igual manera, en estado de equilibrio no se observan cambios físicos a medida que transcurre el tiempo. Las características del equilibrio químico es que se alcanza cuando ambas emiten y reciben la misma cantidad de calor, lo que iguala su temperatura. Estrictamente sería la misma cantidad de calor por gramo. Y los parámetros que afectan el equilibrio químico son los principales factores que afectan el equilibrio, son la temperatura, presión y la concentración de las sustancias que intervienen en la reacción. La diferencia entre constante de velocidad de reacción y constante de equilibrio químico es que la constante de velocidad de reacción aumenta con el aumento de la temperatura. En cambio, la constante de equilibrio disminuye con el aumento de temperatura si la reacción es exotérmica y aumenta con el aumento de la temperatura si es endotérmica. Las formas de expresar el equilibrio químico: podemos expresar la relación entre las cantidades relativas de productos y reactivos en un sistema de este tipo mediante las constantes de equilibrio. La constante de equilibrio es un valor que nos indica las cantidades relativas de reactivos y productos en un sistema en equilibrio. La constante de equilibrio se expresa como la relación entre las concentraciones molares de reactivos y productos. Su valor en una reacción química pues depende ya sea de la temperatura, por lo que siempre se debe especificar. Tenemos también la ley de acción de masas, que establece que la velocidad de una reacción depende de la concentración de sus reactantes elevados a sus coeficientes estequiométricos. Esta ley permite relacionar entre sí la concentración en el equilibrio que los reactantes y productos de una reacción química reversible. En otras palabras, establece la fórmula de la constante de equilibrio, que es la que tenemos aquí, que es la ecuación 2, y aquí se puede apreciar cómo se aplica esta ley, que es la ley de acción de masas. En el efecto de la temperatura en reacciones reversibles y su rendimiento. Un incremento de la temperatura provoca un incremento de la energía cinética de las moléculas dentro de esta, lo que hace que sea mayor el número de moléculas que alcanza la energía de activación. Y en este caso, con su rendimiento, la velocidad de la reacción se incrementa al aumentar la concentración de los reactivos, ya que en esta se aumenta el número de choques entre ellos por el cambio de temperatura, ya que hasta un pequeño incremento de 10 grados centígrados duplica la velocidad de la reacción. Cociente de reacción: ¿qué es y para qué sirve? Es una medida de la cantidad relativa de productos y reactivos presentes en una reacción en un determinado momento. Y de esta forma nos dice qué tenemos en nuestro recipiente de reacción. Y en esta pequeña ecuación podemos ver cómo depende de cuántos productos y reactivos tengamos. Esto se va a dividir con los
cuadrados y cubos que hubiera dependiendo del número de reactivos que tienen los productos y reactivos. Grado de disociación, ¿qué es y cómo se relaciona con la constante de equilibrio? Es el cociente entre la cantidad de sustancia que se ha disociado y la cantidad total de sustancia que teníamos en un principio. Así que realmente sí se va a notar un cambio. Y pues la relación que tiene es que se puede asegurar que un valor alto de K implica un elevado desplazamiento del equilibrio hacia los productos y viceversa. O sea, también hacia los reactivos si es un número menor. Y aquí podemos ver cómo la X en este caso representa como los moles que han reaccionado una vez alcanzado pues este equilibrio. Y pues el NO, moles iniciales que había del reactivo. Pero también usualmente estos se convierten en concentraciones con el símbolo C. La ley de Le Chatelier es cuando un sistema experimenta una alteración, como un cambio, ya sea pues en lo típico que sería como la temperatura, la presión o la concentración, y este responderá y se volverá a establecer un nuevo estado de equilibrio. En esta representación podemos ver que es como que en este caso se empezaría desde uno nuevo, como si se empezara como desde cero porque pues se vuelve a establecer el estado de equilibrio. En el equilibrio heterogéneo, ¿qué es y factores que lo afectan? Es aquel en el que todas las sustancias, ya sean los reactivos o los productos, se encuentran en el mismo estado de agregación. Y pues los principales factores que afectan al equilibrio, pues es como mencioné antes, son la temperatura, la presión y la concentración de pues, las sustancias que tenga, que intervienen en esa reacción. Y pues en el pequeño ejemplo podemos ver cómo estas tienen los sólidos y los gases y cómo estos se distribuyen entre los dos. Y pues podemos ver que son compuestos que pues no son similares. Y bueno, como primer ejemplo tenemos este problema que nos dan las primeras dos constantes, las primeras dos Kc, y tenemos que ubicar la tercera. En este caso tenemos fósforo más cloro, dándonos pentacloruro de fósforo, y luego tenemos tricloruro de fósforo más cloro, dándonos igual pentacloruro de fósforo, y fósforo y cloro nos dan tricloruro de fósforo. Obviamente en la tercera no lo tenemos, pero en la siguiente diapositiva, como vemos, podemos acomodarlo de forma en su ecuación para ubicar la Kc, teniendo los datos que nos da el problema, 3.4 por 10 a la menos 5 como la primera constante, y luego 7.3 por 10 a la menos 7. Y aquí podemos ver su acomodo para poder irlos acomodando, teniendo en cuenta que tenemos que encontrar la tercera Kc. Y obviamente en base a esto tenemos que igualarlos de una forma que se eliminen los que no necesitemos. Y bueno, en la siguiente nos podemos dar cuenta que podemos eliminar justo uno tomando en cuenta el inverso del K2 de la segunda ecuación. Así podemos eliminar el cloro de la segunda, el pentacloruro de fósforo se elimina de ambos, ya que en la tercera ecuación no tenemos, nada más tenemos tricloruro de fósforo, y se quedaría el fósforo al cuadrado y el cloro 2 al cubo en la parte de abajo, y tricloruro de fósforo en la parte de arriba al cuadrado. Y así es como obtenemos este ejemplo, y ya lo único que tenemos que hacer es sacar la respuesta. Y la respuesta obviamente se hace multiplicando Kc1 por el inverso de Kc2, lo que sería 3.4 por 10 a la menos 5 por 1 sobre 7.3 por 10 a la menos 7, dándonos un resultado de 46.57 como Kc3. Ok, ahora vamos a ver el ejemplo número 2, que dice evalúe la constante de equilibrio para la siguiente reacción si las concentraciones de cada especie son 0.42.31 y 0.08 molaridad. Entonces, pues empezando, tenemos el dióxido de azufre, que
se mezcla con el aire y eso va a producir el óxido de azufre. Entonces lo primero que tenemos que hacer es balancear, y simplemente nada más puse 0.5 enfrente del oxígeno para poder balancear y tener 3 oxígenos al lado izquierdo y 3 oxígenos al lado derecho, y pues los azufres ya están balanceados. Segundo es tomar la ecuación para el constante de equilibrio, que sería los productos dividido entre los reactivos, y luego sustituir los valores con la molaridad respectiva. Y al resolver el problema tenemos que pues dividir los productos con los reactivos, pero se multiplican los reactivos, y al mismo tiempo tenemos que elevar el valor del oxígeno a medio. Entonces nos sale con un valor de casi de 0.3421. En el ejemplo 3 dice calcular la entalpía de la reacción estándar de la descomposición del sulfato de plata de acuerdo a la ecuación química mostrada y considerando los datos de la tabla. Ahora tenemos el sulfato de plata que se descompone, y pues tenemos sulfato y tenemos la plata separada. Decidí balancear, pero pues la tabla ya está considerando esos valores, entonces nos vamos a la ecuación, que sería el logaritmo natural de K2 dividido entre K1, que es igual al cambio de entalpía sobre la constante R multiplicado por la diferencia de temperatura invertida. Y bueno, ya después de poner todos los datos, yo decidí usar los últimos dos datos, que sería de temperatura 300 a 350. Lo sale de resultado menos 75.96 kilojoules mol.